Bienvenido a un nuevo vídeo, semana del 24 de marzo, última semana del mes. Esta semana en cuanto al desarrollo he hecho poco, principalmente, bueno, como sabéis, esta semana la iba a dedicar íntegramente a vender. Ya por fin he acabado toda la parte que tiene que ver con los formularios, con la parte de clientes, en fin, todo el rollo que os he contado esta semana atrás que he ido avanzando, pues ya por fin lo acabé. Solo un detalle que sí toqué fue en la parte de crear los horarios del trabajador, perdón. En esa parte de crear los horarios, que en la parte móvil pues no se veía bien, entonces bueno, antes de empezar a venderlo, como tenía que hacer pruebas y tenía que enseñar un poco cómo funcionaba y pues hacer una prueba al negocio, lo adapté rápido, era cosa de front, de temas CSS. Entonces nada, le dediqué un ratillo el lunes y ya me parece que el martes, miércoles fue cuando salí a vender. Os voy a explicar la experiencia que he ido teniendo al vender a puerta fría. Creo la primera vez en mi vida que voy pues como tal a vender algo, porque bueno, pues mi trabajo habitual no es ese. Yo estoy todo el día sentado delante de un ordenador. Entonces bueno, una experiencia más que la verdad que no me disgusta. Ya os adelanto que no ha sido tan satisfactoria como a mí me hubiera gustado, pero bueno, me ha servido mucho para quitarme esa primera pues miedo de ir a vender y un poco pues al final es lo que se dice, ¿no? Que hasta que no te enfrentas un poco al problema no sabes por dónde va a salir. Entonces nada, os voy a contar, creo que he ido como a 4 o 5 negocios. Tengo apuntado un poco el feedback que me han ido dando, negocios de mi ciudad, pues, de la calle, y al final pues bueno, buscaba un poco eso. Al final necesito a alguien que me siga probando la aplicación, que con el tiempo sea futuro cliente y que esté contento con ella, y que al final tener testimonios de cara a venderlo en redes sociales pues es bastante importante. Entonces bueno, lo que digo, no me enrollo más, os cuento negocio a negocio qué es lo que me fueron contando. El primer negocio fue uno de los que hablé en un principio, cuando, si recordáis, estuve como yendo cada semana a pelarme a un negocio diferente para venderlo de forma más sutil y que al final no tener ese rechazo de la puerta fría. Este negocio quedé en hablar con él cuando ya la aplicación estuviera terminada. Entonces pues lo que hice directamente fue ir allí sin pedir cita y sin nada, directamente. Nada, le comenté pues que al final ya había acabado la primera versión, que pues como al final estaba interesado, pues si quería venderla. La verdad es que al final aquí era un poco una conversación tal cual, ya la primera toma de contacto ya la había hecho, entonces era más sencillo. También lo hice un poco por eso, para perder un poco ese miedo inicial. Y bien, ahí estuve explicándole un poco cómo funcionaba. La verdad que fui en un buen momento porque justo estaba terminando de tratar con un cliente y tuvo como 20 minutos libres que me sirvieron para explicarle un poco cómo funcionaba la aplicación. El feedback fue bueno, le gustó bastante, pero sí es verdad que me ha dicho que prefiere esperar a que las notificaciones se hagan por WhatsApp, porque es verdad que el tema del correo aún, pues mucha gente no tiene correo electrónico, o simplemente los clientes que él ya tiene no tiene número de teléfono. Luego otro detalle que me comentó es que él no tenía una cuenta de correo creada del propio negocio. Las pruebas las hicimos con su cuenta personal. Entonces, bueno, como al final yo tengo una versión desplegada en un entorno de test, pudimos hacer las pruebas con su correo en ese entorno. Lo bueno también es que al final él se ha quedado con esa cuenta creada en el entorno de prueba. Y al final pues él puede probar. Me comentó que en estas semanas en las que yo termino de incluir estas notificaciones por WhatsApp, que bueno, ya os adelanto que los siguientes pasos es incluir esto porque es bastante importante. Pues eso, en esta semana él seguirá probando. Luego también ha sido una época mala porque
es previa a Semana Santa. Aquí en España, pues en esta semana la gente pues se suele ir bastante a negocios de estética, peluquería para esta semana que es de fiesta. Así que es un hándicap también que había que tener en cuenta, de que yo lógicamente no le iba a pedir que ya se pusiera a utilizar la aplicación, porque sí es verdad que una de las cosas que aprendí cuando fui a venderla a otro de los negocios es que si tiene ya cita en otro tipo de sistema, ya sea Google Calendar, el calendario del iPhone, hay un periodo de transición, y ese periodo de transición en muchos casos pues no tienen tiempo de pasar la cita. Entonces ahí ya sí que me puse yo firme en el sentido de que, vale, si quieres que empecemos a trabajar, tenemos que ponernos, o yo te lo hago, vamos, que por mí no hay ningún tipo de problema, yo en cuestión de 15 minutos, media hora le he pasado todas las citas, o lo hago yo con él. Entonces, bueno, eso sí fue un requisito que le pedí. Entonces, pues bueno, por las circunstancias que os digo, por las fechas que eran y porque él al final necesita que esas notificaciones sean vía WhatsApp. Es un futuro cliente potencial que está ahí, pero que de momento no va a empezar. Pero bueno, en este caso satisfecho, porque al final creo que es cuestión de tiempo que acabe utilizando la aplicación. El siguiente negocio al que fui fue una peluquería tradicional de mujer. Ahí ya sí fue directamente sin ningún tipo de contacto previo. Pues bueno, me presenté un poco y le conté. Siempre voy con la estrategia de si conoce algo o si utiliza algún tipo de aplicación tipo Booksy, que al final es como mi principal competencia, y al ser una herramienta que está bastante extendida, pues me facilita mucho las cosas a la hora de explicar en qué consiste la mía. No sé si esto es beneficioso o no, pero bueno, decidí un poco tirar por ahí, fue lo que más natural me salió ese día, y normalmente iba un poco con ese discurso de preguntar si se conocían esa herramienta. Y esta peluquería en concreto era de una mujer joven que pues llevaba poco tiempo con la peluquería, y me comentó pues que al final de momento, al ser un negocio pequeño, no le interesaba, porque su clientela también era una clientela bastante fija y fiel. Entonces pues de momento no le interesaba ni el tema de los recordatorios ni la parte de agenda, porque de una semana hacia otra ya se iban con la fecha fijada. Entonces bueno, no le vio tanta utilidad, aunque sí es verdad que ahí le di mi contacto y le di una tarjeta con el nombre de la web y mis datos. Esto ya me dio indicativo de que necesito crear tarjetas de visita para entregarlas directamente, porque bueno, al final le di mis datos ahí en un POS-it que me dio ella. Y lo dicho, ya si voy a empezar a vender necesito crear estas tarjetas de visita. Al siguiente negocio al que fui fue un poco del estilo a esta peluquería. Es verdad que incluso aún más tradicional, porque la dueña era más mayor que la anterior dueña, y sobre todo sus dudas era pues un poco que al final no sabía cuánto dura su servicio, porque era un servicio especial de temas de mechas, que bueno, ahí ya no entiendo mucho sobre cómo trata, pero al final no llegaba a entender muy bien el tema de los recordatorios, ni fue un poco, pues nada, para saber cómo funciona. No me centré mucho, no le dediqué mucho tiempo, porque al final me di cuenta que ese tipo de público de momento pues no está interesado en usar este tipo de aplicaciones, por lo dicho, pues por la tipología del negocio, la tipología de la clientela, el tipo de servicio. Entonces bueno, lo mismo, me sirvió para descartar. Al final pues me he hecho un listado de unos 70-80 negocios que hay en mi ciudad a las que puedo ir. Me he hecho pues un listado con el feedback para yo también ir aprendiendo e ir mejorando mi discurso de venta. Así que nada, ya pasamos al siguiente negocio. Al siguiente negocio con el que hablé sí se parece un poco más a lo que yo tengo de referencia con mi público objetivo. Al final pues bueno, es una barbería de
una persona joven con una clientela más predispuesta a usar nuevas tecnologías para pillar la cita, pero directamente me despacharon rápido. Yo creo que fue un poco porque a la primera toma de contacto el responsable del negocio entendió con que yo era un comercial al uso de Booksy y directamente me dijo que, pues bueno, que no le interesaba, que no me quería hacer perder el tiempo porque bueno, ya tenía una persona que se dedicaba a gestionarle la cita. Al final yo creo que fue un poco eso, quizás debería no haber sido más insistente, sino el discurso haberlo dado de otra forma o bueno, ya está, me sirve eso para aprender. Sí, una cosa que he aprendido de esto es que pues bueno, la tarjeta de visita y de dar mis datos, ser un poco más listo en este aspecto de enseñar el producto de otra forma, pues ya sea pues con una tarjeta pero al final dar un contacto para que ellos les genere curiosidad y pues vuelvan a buscar de qué se trata. Ya el último negocio de la tarde al que fui fue una tienda, un negocio de uñas. Este negocio me sorprendió porque usa una herramienta que se llama Flow. Le estuve echando un vistazo y pues, al final bueno, es bastante parecido a lo que yo vendo. Lo que sí me llama la atención de todas estas herramientas que he ido viendo de la competencia es que lo mismo, se siguen centrando mucho en dar demasiadas funcionalidades y al final yo lo que quiero es que esto sea lo más simple posible. Al final creo que quizás sea parte diferenciadora en respecto a la competencia, lo que yo ofrezco, que es bastante simple y que no estoy dando funcionalidades que al final no van a usar, al menos en el contexto en el que yo me estoy moviendo. Y nada, me comentó que al final, bueno, usa esta herramienta, que no está dando la posibilidad al cliente de que le reserve la cita de forma online porque prefiere esta persona darla a ella manualmente, que bueno, eso yo es una posibilidad que también doy. Y también el tema de los recordatorios, me comentó que prefiere llamar ella porque al final, en el caso de que esta persona no quiera o decida cancelar finalmente la cita en ese propio momento de recordatorio, prefiere tener más información. La verdad es que no entendí muy bien cuál era el motivo real por el que no quería recordarlo, pero bueno, ya digo que este fue el último negocio al que fui. La verdad que contento entre comillas porque por una parte ya me quité pues ese miedo de ir a vender y pues el rechazo al final. Yo doy por hecho de que la mayoría de gente va a rechazarme. Sí es verdad que el punto positivo de la semana es que bueno, fui ya a pelarme a lo que es mi peluquero, que él no había visto lo que era la aplicación. Finalmente no pude enseñárselo porque bueno, fui a última hora y al final estuvimos hablando un poco de todo menos de esto. Y el punto positivo a lo que iba es que él tiene un contacto de una persona que va a abrir un negocio de estética en la ciudad, entonces me pasó su contacto, estuve hablando con esta persona y está interesada porque al final, al ser de nueva creación, no tiene nada contratado con ninguna otra herramienta. Es una persona joven que ve este tipo de herramientas como con bastante utilidad. Entonces probablemente la semana que viene quede con esta persona para enseñarle la aplicación y es un futuro lead, como se dice, bastante, pues, que creo que tiene bastantes posibilidades de usarla. Probablemente sea pues de las primeras personas que ya realmente la usen, o al menos eso espero. Otra cosa como novedad es que he empezado ya con las redes sociales a darle caña, a crear contenido pues en la propia red social, o sea, en la propia cuenta de lo que es Servibooker. Y nada, empezaré un poco ya digo, a meterle caña en ese aspecto con el reciente modelo de ChatGPT para creación de imágenes. La verdad que me facilita mucho las cosas a la hora de crear los posts, porque al final pues,
como sabéis, estoy yo solo y en este caso pues me ayuda bastante a la hora de crear contenido. Así que poco más.